La piedra filosofal es un elemento hipotético que, según la leyenda, tiene el poder de transmutar metales en oro, conceder conocimiento ilimitado u ofrecer inmortalidad a quien la haga suya. Claro, esto suena demasiado bueno para ser verdad y quizás te recuerde a aquellos remedios ancestrales del vendedor del bus, que curan desde el cáncer hasta el mal de ojo. Pero lo cierto es que es innegable el interés de la humanidad por la famosa piedra filosofal, cuyo concepto, perdido en el tiempo, motivó una búsqueda tenaz durante milenios. Pero, ¿sabías que hubo algunos personajes que afirmaron haberla encontrado? Y peor, que la ciencia moderna es capaz de cumplir algunas de las promesas de este maravilloso elemento. Prepárate un café porque esto va a estar muy interesante. Para entender el concepto de la piedra filosofal, hay que remontarnos a un tiempo en el que ni la ciencia ni la filosofía existían como hoy en día. Estamos hablando de un tiempo que comprende desde la antigüedad hasta más o menos el Renacimiento, pasando obviamente por la Edad Media, donde todos los conocimientos estaban fusionados y su veracidad dependía de la dialéctica. Con lo cual, como es de esperar, muchos conceptos premodernos estaban apenas sustentados por argumentos de autoridad. Con lo cual fue la ciencia moderna la que en gran medida se encargó de poner a prueba y desechar muchas prácticas esotéricas como la astrología o la alquimia y reemplazarlas por la astronomía y la química. Y también, por qué no decirlo, delimitar el quehacer filosófico. Quiero que se entienda esto muy pero que muy bien, porque al remontarnos por ejemplo a la Edad Media o a la Edad Antigua, será común que las referencias bibliográficas empleen el término filosofía, ciencia o alquimia como sinónimos. Pero solo se trata en ese caso de un sesgo temporal, es decir, cosas que se creían así en su momento. En ese sentido tenemos que entender el mismo nombre de la piedra filosofal, ya que se consideraba que su descubrimiento implicaba el conocimiento supremo de la naturaleza y la comprensión de los misterios del universo, lo cual era considerado como la esencia misma de la filosofía. Así que en esencia la piedra filosofal no era un tema filosófico, ni tampoco se sabe bien si se trataba de una roca o de una sustancia. Tampoco se hallaba en estado natural, había que obtenerla con complejos procedimientos, los cuales en alquimia se resumen en el Opus Magnum, que es un compendio de saberes por el cual se detallaba cómo conseguir la famosa piedra filosofal. Aunque en la praxis lo que parecían obtener los maestros en alquimia era cambiar el color de algunos minerales. Aún así, el objetivo era básicamente dos cosas: conseguir una piedra o sustancia blanca o una piedra o sustancia roja. La piedra blanca en teoría serviría para transmutar metales en plata y la roja para transmutar metales en oro, partiendo supuestamente de la pirita de hierro. Varios textos medievales describen la piedra filosofal como un cristal incombustible que era soluble en cualquier líquido y que era más pesado que el oro. Quizás una buena representación de su apariencia la tenemos en la primera parte de la saga de Harry Potter, llamada precisamente Harry Potter y la piedra filosofal. En aquel libro, el famoso mago Albus Dumbledore había escondido la piedra filosofal en Hogwarts, ya que creía que alguien estaba tratando de robarla para utilizarla con fines malignos. Luego, Harry y sus amigos unen fuerzas para proteger la piedra de Voldemort, que es finalmente quien se descubre el que quiere darle un oscuro propósito, aunque su objeto no queda del todo bien definido. Ahora bien, realizando la realidad, imagino que el hallazgo de la piedra filosofal podría haber traído algo muy parecido a lo que trajo la fiebre del oro, es decir, que motivaría a muchos a intentar conseguirla con sus propios medios, y de allí la razón por la que la mayoría de tratados alquímicos estén escritos en clave y destinados solo a los iniciados. Es decir, se pensaba que este conocimiento debería ser usado con cierta responsabilidad, más allá de cualquier loco que termine haciendo algo fuera de lo esperado. De hecho, la imagen del laboratorio estallando quedaría corta en ese sentido, ya que, como dije, por la comprensión de su tiempo, realmente los alquimistas creían que sus prácticas eran una función de ciencia, filosofía e incluso de religión. De hecho, en algunos casos se creía que estos símbolos con los que estaban escritos los libros tenían un valor místico en sí y que comunicaban alegóricamente más que el lenguaje humano. Luego, también existe la hipótesis, que en realidad es más una teoría de la conspiración, de que la iglesia perseguía a los que practicaban alquimia porque lo relacionaba con la brujería,
lo cual no es del todo cierto, ya que muchas personalidades destacadas de la época como Isaac Newton escribió y publicó mucho más de alquimia que de la física, sin ningún otro obstáculo que el juicio del tiempo que se encargó de juzgar qué cosa era lo perteneciente a la ciencia y qué cosa era más bien de la pseudociencia. Y ya para terminar de derrumbar el mito, no existen registros de juicios o persecución por parte de la iglesia a los alquimistas que buscaban la piedra filosofal. De hecho, muchos de ellos se solían valer de interpretaciones de la Biblia, como lo dicho en el Salmo 118, versículo 22. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal, en una aparente metáfora del Mesías. Y otros pasajes, por ejemplo, como la crucifixión, el nombramiento de Pedro, cuando Jesús le decía a él: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. En realidad, la iglesia persiguió y juzgó solo a los alquimistas que se dedicaban a la hechicería y prácticas heréticas. Pero la búsqueda de la piedra filosofal no tenía ningún impedimento como se suele creer. De hecho, por su carácter hermenéutico, era considerada una de las disciplinas más nobles que existían. En ese sentido, según el blog de Francisco Teixidó Gómez, doctor en bioquímica, Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, gastó mucho dinero en quehaceres alquímicos. También el mismo rey Felipe II era un entusiasta de la alquimia, y más aún Felipe IV también incurrió en estos saberes y en la búsqueda de la piedra filosofal. Aunque para aquel entonces, estamos hablando en el siglo XVI, la alquimia ya empezaba a ser bastante cuestionada. Por ejemplo, el gran Francisco de Quevedo, conocido por sus versos satíricos, se burlaba mucho de los alquimistas en su libro El sueño del infierno. Aquí podemos encontrarnos con Paracelso, prácticamente uno de los pilares de la alquimia, quejándose del tiempo que le había dedicado a esta disciplina. Por otro lado, también nos encontramos a Johannes Beckerus, descrito como un pordiosero vestido de los andrajos de cuantos escribieron mentiras y desvergüenzas, hechizos y supersticiones. En general, en los siglos XVII y XVIII, la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal comenzaron a ser vistas con escepticismo y desprecio por los científicos. Y los antiguos alquimistas, al menos quienes aceptaron la química como una práctica más rigurosa, abandonaron la búsqueda de la piedra filosofal o en algunos casos la exportaron al terreno de lo metafórico como un camino espiritual y de búsqueda personal, con lo cual los pocos practicantes de la alquimia que quedan hoy en día suelen interpretar la búsqueda de la piedra filosofal de una forma más simbólica o psicológica. Sin embargo, esto no contradice que en los años dorados de la alquimia haya aparecido un conjunto de personajes que aseguraron haber hallado la misma piedra como objeto material. Uno de ellos fue Nicolas Flamel, un alquimista francés del siglo XIV que, según la leyenda, habría encontrado la piedra filosofal y se hizo extremadamente rico gracias a su capacidad de transmutar metales en oro. Sin embargo, no hay pruebas históricas de que Flamel haya existido realmente, con lo cual su leyenda puede haber sido creada solo para promover la alquimia. Otro alquimista fue Irenaeus Filaletes, seudónimo de un alquimista inglés del siglo XVII llamado George Starkey, quien afirmó haber encontrado la piedra filosofal y publicó varios tratados sobre alquimia. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones parecen ser inconsistentes y es posible que haya exagerado sus logros. Sobre todo teniendo en cuenta lo que sabemos científicamente hoy en día sobre la transmutación de los metales. Porque sí, la ciencia contemporánea ha descubierto cómo hacerlo, cómo cambiar metales como por ejemplo el plomo, el cobre en oro. Pero desde luego es algo tan impráctico y tan costoso que pone en duda cualquier hallazgo anterior, al menos a la invención del reactor nuclear. Porque, por ejemplo, supongamos que queremos transmutar un grano de cobre que tiene un número atómico de 29 en oro que tiene un número de 79. Para hacerlo tendríamos que añadir 50 protones y 50 electrones al átomo de cobre para convertirlo en oro. Esto, aunque parece sencillo de decir, requeriría una cantidad extremadamente grande de energía, lo cual equivale a la energía liberada por una explosión nuclear pequeña. Es decir,
Producir una explosión nuclear puede costar algunos millones de dólares. Se puede hacer, pero un gramo de oro, que es lo que finalmente obtendrías, no costaría más de $60 al cambio actual. No tiene sentido. Ahora bien, tengo que confesar aquí que la gran omisión de este video han sido los mismos promotores de la piedra filosofal, quienes eran objetivamente, vamos a decirlo así, intelectuales de su tiempo, un poco sesgados por la visión de su presente, que escribieron, sin embargo, profusamente sobre un concepto que en apariencia era lógico y justificable, pero al fin y al cabo terminó por ser más despreciable. Estos fueron, en primer lugar, Paracelso, un médico y alquimista suizo que vivió en el siglo XV, quien escribe la piedra filosofal como la lámpara de la filosofía y la piedra de la sabiduría. Según Paracelso, la piedra filosofal no solo puede transmutar los metales en oro, sino también puede tener propiedades curativas y puede prolongar la vida de aquellos que la poseen. Otro famoso promotor fue Heinrich Khunrath, un alquimista alemán que vivió en el siglo XVI. En su obra más famosa, El Anfiteatro de la Sabiduría Eterna, Khunrath utiliza la piedra filosofal como un sinónimo de la unión entre lo divino y lo humano. Según Khunrath, la piedra filosofal no es un objeto físico y la verdadera alquimia no se trata de la transmutación de los metales, sino de la transformación del ser humano y su unión con lo divino. Suposiciones estúpidas. ¿Puede existir en algún lugar del universo, en un planeta que no conocemos aún, un elemento químico desconocido que tenga las propiedades de la piedra filosofal? Es posible, pero poco probable. No obstante, también hay que decir que muchas cosas que prometía hacer la piedra filosofal se pueden hacer hoy en día de otro modo, entendiendo presupuestos de la sociedad medieval como en parte la sociedad actual anhela, que son básicamente tres cosas: fortuna, salud y sabiduría. A lo cual el conocimiento actual ha conseguido mejores y más prácticos métodos de generar dinero a través de la economía moderna, que no tienen mucho que ver con transmutar metales en oro ni con el mercantilismo. De hecho, el mismo valor del oro está regido ahora mismo por las leyes de la oferta y la demanda, no solo por su existencia. Por otro lado, las ciencias médicas han ayudado a prolongar mucho la esperanza de vida, que en la Edad Media promediaba apenas los 40 años. Y la sabiduría pues se consigue leyendo, informándote, dejando de creer que existen objetos maravillosos, conjuros y amarres de amor que te van a traer el amor de tu vida en 3 simples pasos. En ese sentido, Monitor Fantasma es una mejor piedra filosofal que la de Paracelso, porque aquí, que ya hemos criticado todos estos métodos engañosos, te van a hacer al menos no perder dinero. También recomendamos mucho el café, que es rico en antioxidantes y que retrasa el envejecimiento. Y si por último ya estás suscrito y sigues los videos que publicamos prácticamente a diario, definitivamente te vas a hacer más sabio. Así que, ¿qué esperas? Revienta el botón de suscribirte si es que no lo estás y pincha la campanita para estar atento a todas las notificaciones. Y por supuesto para ver más videos como este. De momento se despide de ti tu amigo Josué y será hasta una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.